Dios le bendiga en esta bonita mañana. Bienvenidos, bienvenida. Todos los que estamos aquí les decimos que son bienvenidos. Todos son bienvenidos, bienvenidas. Damos a nuestro Señor gracias porque nos da este momento tan especial, tan sustentador para el espíritu, tan rico para nuestra comunión con el Señor. A nuestro Dios sea la gloria. Dios bendiga a todos los cantores, hermoso grupo alabanza. Dios les bendiga y los siga utilizando en gran manera. Inspiran con la presentación, la forma, el orden con que se presentan. Dios les bendiga y los siga utilizando en gran manera. Y sigamos adelante en la obra del Señor. Bien, hermanos, vamos a entrar al momento de la palabra y vamos a irnos. Busquémonos el libro de Lucas, capítulo 22. Ahí vamos a leer la palabra esta mañana en el libro de Lucas, capítulo 22. Muy bienvenidas las personas a quienes ya han mencionado. Les decimos que son muy bienvenidas a estar aquí. Entre ellas están dos muchachas que son las hijas de el hermano Gregorio. Dos muchachas que son hermanas de Silvia y de Blanquita. Así que ya hay 4 hermanas aquí. Me imagino que el papá está muy contento, está feliz y con toda la razón porque hay motivos suficientes. Gracias al Señor por todo. Bueno, vamos a leer el libro de Lucas capítulo 22. También estoy muy agradecido, hermanos, por lo que hicieron el domingo. Pero quizás al final les agradezca más. Ahorita vamos a entrar a la palabra. Libro de Lucas capítulo 22 y vamos a ir verso 54. Ahí la palabra del Señor. Lucas 22, 54 a 62. Dice así, para gloria de nuestro Señor Dios. Dice así: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Hasta ahí, hermanos. Bueno, lloró amargamente. Y los que se quedaron allí, los que habían atrapado, apresado, prendido a Jesús, mire cómo se quedaron. Dice el verso 63. De este no vamos a hablar, pero lo termino mejor, el 63. Y los hombres que custodiaban a Jesús se quedaron allá adentro. Pedro se salió, pero los que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza,
¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. De eso no vamos a hablar de Pedro, pero quería terminar ese pasaje. Oremos, hermanos, y que sea Dios hablando a nuestras vidas esta mañana. Señor, aquí estamos, Señor, gozosos, bendecidos de estar en tu casa, la casa de oración, deleitándonos en el Espíritu, alabándote, adorándote de esta forma que hemos hecho. Señor, nos gozamos. Gracias por la existencia. Gracias por la vida que nos das. Gracias por la oportunidad que tenemos. Señor, nos deleitamos estando en tu casa. Gracias, Señor. Ahora háblanos, bendícenos, llénanos, Señor. La necesidad, sacia la necesidad del Espíritu. Te pido me uses y toda la palabra que se oiga solo sea la que tú quieres que se dé en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora tome asiento, hermanos, y hablemos la palabra de Dios. Gracias al Señor por todo. Esta mañana, hermanos, quisiera hablar, vamos a hablar de Pedro, pero algunos motivos que causaron la caída de Pedro. Motivos que causaron la caída de Pedro, así vamos a decirlo. Algunas razones que causaron que Pedro negara al Señor. Bueno, rápidamente, hermanos, Pedro era un hombre muy cercano a Jesús. Y lo sabemos, era un hombre muy apegado a Jesús. Tanto que Pedro no solo era uno de los 12, sino que aparte de eso, Pedro era uno de los 3 más cercanos a Jesús. La Biblia dice que habían 3, de los 12 habían 3 que formaban el círculo íntimo de Jesús. Y esos 3, uno era Pedro, Jacobo y Juan. Estos 3 discípulos eran los más cercanos a Jesús, los que en todo momento estaban con él. Pedro fue ese hombre, hermanos, que siempre quiso hacer lo mejor para su Señor. Fue ese hombre que en su afán de hacer lo más mejor posible para su Señor, metió lo que comúnmente se dice, metió las patas, como decimos a veces. Y no lo hizo con mala intención, sino que Pedro, en su afán de hacer las cosas bien para el Señor, en ese afán es que cometía tremendos errores. Pero Pedro era un hombre que amaba a Jesús. Un hombre que cuando decía estoy dispuesto a morir por ti, lo decía de corazón. Lo decía de verdad. Lo decía porque así se consideraba. Amaba a Jesús, Pedro. Pedro era un hombre muy humilde. No era un hombre estudiado, con elocuencia, con una tremenda preparación. No. Pedro era un hombre común y corriente, como, no nos ofendamos, pero como nosotros, común y corriente. Común y corriente. Trabajador, luchador, con una esposa, con muchas obligaciones y responsabilidades. Luchador el hombre, trabajador, pescador, que aguantaba el sol durante el día, tremendo. Madrugaba también. Hermanos, era un hombre común y corriente, pero luchador, un hombre normal, sencillo. Así era Pedro, hermanos, pero un hombre que, vuelvo a decir y cierro diciendo que amaba al Señor.
De manera natural, Pedro era ese hombre con un carácter extrovertido. Pedro era ese hombre que de manera innata traía cualidades de líder. Era pronto para hablar, para tomar la iniciativa, y lo sabemos de Pedro todo eso. Era así Pedro, un hombre que tomaba la iniciativa en todo. Bueno, tanto que es conocido como el líder del grupo. Era conocido como el líder de los 12. Parte de Jesús era el que representaba a los discípulos. Así era Pedro. Pero vaya, todo lo que hemos leído hoy está ocurriendo o se está dando previo a la crucifixión. Estas palabras que hoy hemos leído de capítulo 26, verso 54, donde dice: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Todo esto está pasando, hermanos, en un momento cuando recién han tenido, fíjese, el día jueves a Jesús lo asesinaron el viernes. Pero el día jueves en la noche, en la tarde, el día jueves Jesús con sus discípulos había celebrado lo que conocemos como la última cena. La había celebrado. Y los tuvo a los 12, estuvieron todos sentados a la mesa, y mientras celebraban aquella cena, dice la Biblia, libro de Marcos, y lo encontramos en los demás evangelios, pero en el libro de Marcos, capítulo 14, verso 17, dice que Jesús en esa cena, mientras estaban a la mesa todos, hizo 2 grandes anuncios. Y por cierto, muy tristes anuncios. El primer anuncio era que entre todos los que estaban ahí, uno de los que estaba mojando el pan uno de los que estaba comiendo con él, lo iba a traicionar. Tanto que ese anuncio provocó que todos en el entorno de la mesa comenzaran a decir: ¿seré yo, Señor? Maestro, ¿seré yo? ¿Seré yo, Señor? Todos comenzaron a preguntarse: ¿seré yo, Señor? Y Jesús tuvo que aclarar que iba a ser Judas. Bueno, aquel anuncio, dice la Biblia, que todos se entristecieron. Pero aparte de ese anuncio, Jesús dio otro segundo anuncio. Y ese anuncio era que Pedro, el anuncio era que, dijo Jesús, esta noche les dijo, era jueves por la tarde, anocheciendo, pero Jesús dice: esta noche todos ustedes se van a escandalizar de mí, porque el pastor va a ser herido y las ovejas van a ser dispersadas. Dio Jesús ese anuncio, y cuando da ese anuncio, entonces Pedro tuvo que hablar y decir: no, Señor, aunque todos aquí se escandalicen de ti, yo no me voy a escandalizar, yo no te voy a negar. Y ahí estaba Pedro, tanto que quisiera, mejor leámoslo, hermano, el libro de Marcos capítulo 14, versos 17 hasta 20. ¿Qué dice el verso 17 hasta 20? Dice: y cuando llegó la noche, vino él con los 12 a cenar, a la cena. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno por uno: seré yo, y el otro: seré yo. Y a ver, él respondiendo les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. Saltémonos al verso 27. Jesús ha dado el anuncio y en el verso 27 dice: entonces Jesús les dijo, todos
os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Vámonos todavía, leamos sin pararnos hasta el 30. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Todavía hasta el 30 vamos a ir. ¿Qué dice el 30? Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, a Pedro, que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Y llama la atención el verso 31. A ver qué dice el 31. Pedro continuó diciendo: mas él, es decir, Pedro, con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Yo quiero en esta mañana centrarme en esto de Pedro. En esto aquí de Pedro, que él dice: aunque todos se escandalicen, yo no, Señor. Y si es necesario morir, me muero, pero yo no te voy a negar. Miren a Pedro. Yo me quiero enfocar en la negación de Pedro esta mañana. Pedro ha afirmado y ha dicho: yo no te voy a negar. Y Jesús le dijo: me vas a negar, Pedro, le decía ahí. Me vas a negar. Mira, antes que el gallo cante, y le dijo ahí: me vas a negar. No te voy a negar, Señor. Y ahí está. Ahí está. Veamos el momento cuando lo negó. Veámonos Mateo capítulo 26 versos 6 y 9 hasta 7 y 4. Veámoslo por favor, y perdonen que esté tardando para leer estos pasajes, pero veamos un poquito. Veámonos Mateo 26, 6, 9 hasta el 7, 4. A ver, lo vamos a leer rapiditamente. Veamos un poquito acá. Mateo 26, 69 hasta el 7, 4, 74. Leamos poquito lo que dice aquí. 26, 69 hasta 74. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús, el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dice. Hermano, ya lo leímos, ¿verdad? Lo mismo leímos allá en Lucas y lo mismo está aquí. Entonces, como ya leímos todo esto, mejor yo le voy a indicar lo que vamos a leer. Hermanos, lo negó y lo negó con juramento, tanto que conocemos el episodio, conocemos el momento. Quisiera que leamos el 70, 26-70. Pónganos 26-70. Cuando fue aquel momento que lo descubrieron, él dijo: mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices, dijo aquella muchacha. No sé lo que estás diciendo. No conozco a ese hombre. Y el verso 72. Pero él negó otra vez. Y negó, hermanos, esta vez con juramento. Y dijo: no conozco al tal hombre. Saben, hermanos, cada vez primero lo miró la muchacha, después otro hombre y después otro hombre. Pero a la muchacha le dijo: yo no conozco a este hombre. Y ahora con juramento, cuando alguien lo señaló y dijo: tú también estabas con ellos, ¿verdad? Tú eres Galileo, hablas igual, te pareces, te miras todo igual. Y dice el pasaje: negó con juramento. ¿Sabe qué dijo Pedro? Es como que Pedro dijera: por Dios te digo que yo no conozco a ese hombre. ¿Sabe lo que Pedro está diciendo? Lo negó con juramento al punto de decir: por Dios que yo a ese hombre no lo conozco. ¿Y saben en qué momento está diciendo esto Pedro? Jesús le había dicho en la cena, ya en el atardecer, cayendo la noche, el día jueves. Pero esto está ocurriendo horas más tarde.
Esa noche Jesús se desveló y no durmió. Esa noche fue una noche muy difícil para Jesús. Esto está ocurriendo, esto que Pedro está negando a Jesús está ocurriendo unas horas más tarde, cuando él ha dicho: aunque todos se escandalicen de ti, yo no lo voy a hacer, Señor. Y si me es necesario morir, yo me muero contigo, pero no te niego. Y ahora está diciendo hasta con juramento: por Dios que yo no conozco a ese hombre. Qué contradicción. Qué contradicción. Él está diciendo con juramento, dice el verso 72: no conozco a ese hombre. Vamos a ver, vea, pongamos 73, pero el 74 nos vamos a detener. Un poco después, vamos con el tercero. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Verso 74. Pedro todavía dice: entonces él comenzó a maldecir: ala de su mamá, hombre. ¿Hasta cuándo les he de decir que yo no conozco a este hombre? ¿Qué dice el pasaje? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Miren lo que dice. Entonces él comenzó a maldecir, a decir malas palabras. Y no solo eso, y a jurar: yo no conozco al hombre. Y enseguida, hermanos, ¿no le llama la atención eso a aquel Pedro que acababa de decir el día último, en las últimas horas del día jueves en la noche, en la última cena, cuando después dejaron el lugar, entonaron un himno, dice la Biblia? Eso no lo leímos, pero entonaron un cántico y salieron al momento. Horitas más tarde estaban apresando a Jesús, y toda la noche fue de desvelo, llevándolo a un gobernador, al otro allá, y anduvo Jesús toda la noche. Esa noche fue una de tortura. Jesús no durmió toda la noche. Pero esto está ocurriendo ya en la madrugada. El canto del gallo era la cuarta noche. De 6 a 9 era una, de 9 a 12 era la segunda vigilia, y de 12 a 3 era la tercera vigilia. La cuarta vigilia que tenían los romanos de las 3 a las 6 de la mañana. Esto está ocurriendo a las 3 de la madrugada. A las 3 de la madrugada esa noche. Pero llama la atención, hermanos, que Pedro ha dicho allá en la mesa, mientras cenaban, dijo: aunque me toque morir, yo no lo voy a hacer. Pero ahora está diciendo hasta con juramento y con malas palabras: yo no conozco a ese hijo de su mamá. ¿Verdad, hermanos? Con malas palabras. Qué contradicción. Qué fuerte. ¿Cómo es el hombre? Tratemos de ver cómo es el hombre. No crea que solo Pedro es el de esas fallas. No crea que solo Pedro tenía esas debilidades. Esto describe al ser humano. Esto describe al hombre. Esto describe a aquel que en un momento dado está tan santo y no quisiera andar en la tierra, pero de repente está tirado por el piso. Aquí está Pedro, y ya lo miramos negando a Jesús de la manera más baja, traicionándolo. Y en la última parte decía que cantó el gallo. Enseguida cantó el gallo, y en cuanto canta el gallo, hubo cruce de miradas, y con la mirada Jesús le dijo: ¿te acuerdas lo que te dije? Y Pedro, la mirada igual que Jesús, y en aquel momento Pedro pierde la paz. En aquel momento Pedro, hermanos, se desplomó emocionalmente. Y dice el pasaje que Pedro salió de aquel lugar, no soportó, y dice que lloró amargamente, lo que leemos. Ahora, ya tenemos y ya hemos visto a Pedro lo que hizo allí. Ahora una pregunta: ¿cómo es posible que un hombre que estuvo con Jesús 3 años y medio,
Un hombre que Jesús dormía en la casa con él. Jesús dormía en la casa de Pedro. ¿Cómo es posible que Pedro, que tanto anduvo con Jesús, que tanto amaba y quería a Jesús, que anduvo 3 años y medio con él, que vivían en la misma casa? Jesús vivió en la casa de Pedro en Capernaum. Hermano, ¿cómo es posible que un hombre así haya terminado negando a su amigo? ¿Cómo es posible que un hombre así termine negando a su amigo? Jesús. La base del mensaje está puesta y hemos visto a Pedro. Saquemos algunas lecciones para nuestra vida, hermanos. De lo que hemos presentado hasta hoy, extraigamos algunas lecciones para nuestro bien. Primera lección de lo que ya hemos estado viendo. Algo que encontramos aquí para nosotros y que lo miramos en Pedro, pero que hay que aprenderlo para nosotros, es número 1, lección número 1, es la arrogancia espiritual de Pedro. La arrogancia espiritual, un orgullo espiritual que sentía Pedro. Un orgullo espiritual, una arrogancia espiritual de sentirse. Pedro, hermano, se sentía incluso mejor que los demás discípulos. Tanto, hermanos, que Pedro, cuando Jesús hizo el anuncio: esta noche todos vosotros os escandalizaréis, el pastor será herido y las ovejas dispersas. Pedro inmediatamente dijo: aunque todos estos se dispersen, se escandalicen, yo no me voy a escandalizar. Es decir, Pedro se sentía, hermano, mejor que los demás. Tenía, hermano, una excesiva confianza en sí mismo. Se sentía, hermano, que él no iba a caer. Mire, quisiera que leyéramos ahora sí Mateo 26:30 otra vez. Mire otra vez cuando Jesús hace aquel anuncio. Mateo 26:30. Hablando del orgullo espiritual, de sentirse mejor. 26:30 hasta 35. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Continuamos. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Qué confianza de Pedro en sí mismo. Todavía seguimos hasta el último 35. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Verso 35. Pedro no se da por vencido, mantiene resistencia y dice: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Estamos enfocados en Pedro. Todos los discípulos dijeron lo mismo, pero Pedro dice: no te negaré. Por lo menos los demás lo dijeron, pero no lo negaron. Y aquí nos llama la atención el que dijo y quedó mal, avergonzado. Si nosotros leemos Lucas 22, versos 33 y 34, otra vez, siempre, cuando Jesús ha hecho el anuncio, Lucas 22, 33, 34, cuando Jesús ha hecho el anuncio, otra vez Pedro es el que inmediatamente habla, el que toma dirección y el que está hablando allí. En palabras de nosotros decimos, mire, bueno, él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Qué necesidad había de decir? Los demás dijeron: todos ustedes se van a escandalizar. Y todos decían, todos aceptaban, pues. Bueno, decían no, pero Pedro era el que le ponía como salsa a los tacos, como decimos nosotros. Tenía que meter tenía que hablar algo extra y solo era en su contra. Tanto que dice: no solo a la cárcel, sino también hasta la muerte. Y miren al Señor Jesús, que conocía todo, mirando aquel, es que no quiero decir esa palabra, hermanos, pero perdónenme, y a todos los que me ven, bocón era, pues, digamos, en ese sentido era como una palabra que nosotros decimos
Cuando alguien habla así, nosotros decimos, este bocón es, decimos nosotros. Pero en este caso Pedro es un gran ejemplo para nosotros y sabemos la historia y lo vamos a ver. Pero en este caso nos está dejando a nosotros, esto quedó registrado para que nosotros nos veamos y aprendamos algunas cosas que vamos a ver a continuación. Mire lo que decía Pedro, y él dijo, Jesús conociendo y viendo lo que Pedro expresaba y decía, Jesús conociéndolo dijo, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Mire, Jesús le afirmaba y le decía una y otra vez, Pedro, es como decir, Pedro, mejor ya párale, hombre. Pedro, cállate la boca, me vas a negar, Pedro. Era como algo allí, era algo como por allí. Si nosotros leemos, y el último, ahora sí, lo dejo, Marcos capítulo 14, versos 29 hasta el 31. Dice así, ahora sí lo voy a dejar. Marcos 14, 29. Entonces Pedro le dijo, cuando Jesús hizo el anuncio, aunque todos se escandalicen, yo no. Verso 30. Y le dijo Jesús, Pedro, mira, de cierto te digo que tú hoy, esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. 31. Mas él con mayor insistencia, lo que leímos al inicio, decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Pero Pedro, no te negaré, no te negaré. ¿Qué miramos en Pedro? Un orgullo espiritual, una confianza en sí mismo excesiva. Y saben, hermanos, lo decía de verdad. Como dije al inicio, lo decía de corazón. Él así se sentía, capaz de dar la vida así se sentía. Tanto que cuando llegaron los soldados romanos, y apresaron a Jesús, Pedro sacó la espada y de verdad demostró que estaba dispuesto a pelear por Jesús. Y le cortó la oreja a aquel varón. Y lo sabemos. O sea, de verdad, Pedro estaba así. Pero para nosotros hoy, ¿acaso no es verdad? Vámonos rápido, hermanos, vámonos más rápido. ¿Acaso no es verdad, hermanos? ¿Acaso no es verdad que a veces hay gente que menosprecia a otro y que se siente súper espiritual? Y mira, hay gente que ha llegado al colmo de decir, yo a esa iglesia no voy porque ahí son muy carnales. Yo a esa iglesia mejor no voy, ahí son muy carnales, permiten de todo, yo ahí mejor no voy. Al que dice así, ¿y usted cómo se siente? ¿Súper espiritual? ¿Se siente súper espiritual? ¿Se siente como Pedro? A ver, cuando alguien dice así, yo a esa iglesia no voy, ahí son unos carnales, ¿cómo está quedando usted? Igual que Pedro, sintiéndose superior a los demás, sintiéndose que usted es mejor hijo de Dios y aquellos se van para el infierno. Y usted, saben que habemos muchos cristianos que condenamos a hermanos de otras iglesias y ni sabemos, hermanos, no sabemos no sabemos de dónde, hermanos, cómo estaban esclavizados y el Señor hizo obra y los tiene. Vaya, hay iglesias que, hermano, usted lo ve, al predicador lo ve con tenis, con jean, una camisa por fuera, y a veces somos tremendos para condenar, pero Dios no lo llamó a usted y a mí para condenar a esa gente. Que porque no usa igual que de nosotros, y a usted y a mí, ¿qué? Hermanos, a nosotros Dios no nos llamó a juzgar eso. Hermanos, miren, para el que habla así dice, yo para ir a esa iglesia mejor no voy. ¿Y usted qué se siente? ¿El súper espiritual? ¿El súper santo? ¿El que no falla? ¿El súper espiritual? Saben que los que son de verdad espirituales, los que Pablo llama espirituales, son los maduros. Y los que son los maduros son los que están llenos de compasión, igual que Jesús, llenos de misericordia, son consoladores, son restauradores, son alentadores, son pacientes, son tolerantes, comprenden al que está nuevo, comprenden al que ha sido formado de otra forma, comprenden todo eso. Y en cambio de condenar y mandar al infierno, están llenos de lo que Jesús estaba lleno, de amor, de compasión y de misericordia.
El que es espiritual, el que es maduro, así está. No se siente con la libertad o el derecho de juzgar y condenar a otro. No se siente así, porque ha madurado, es espiritual. Hermanos, cuidado con sentirnos nosotros los mejores, los super santos, los aquí, los de allá y los que... No, cuidado con eso, hermano. Miren, se dice que muchos de los grandes hombres han tenido que llevar tremendas caídas para darse cuenta que sus pies también son de barro. Y a veces los mejores creyentes son aquellos que han llevado en su propia experiencia, se han dado cuenta que están hechos de barro, como todos. Mientras nosotros no hemos caído, mientras no hemos llevado el golpe, somos tremendos para juzgar. Así la abrimos, pero hermanos, cuando nos toca vivir la experiencia, entonces el asunto es otro. Queremos que todos tengan misericordia de nosotros, queremos que nos perdonen, queremos que nos aguanten, queremos que nos justifiquen, queremos de todo. Pero mientras no somos nosotros, somos tremendos para eso. Hay gente, hermanos, que no va a ciertas iglesias porque dice, ahí son mundanos, ¿para qué ir ahí? Ya me imagino si fueran Dios, hermano. Porque como dije una ocasión, por eso Dios es Dios. Hermano, si nosotros fuéramos Dios, no, hombre, como dije un día, matazón hiciéramos con la mirada, aquí, allá, matazón de gente. Con la mirada matáramos, tú no tienes derecho, ahí viene el otro, tampoco. Con la mirada haríamos, pero Dios, por eso es Dios, porque es perdonador, es paciente, es tolerante, lo comprende. Es más, ¿qué dice la Biblia? Se acuerda de que somos polvo, dice la Biblia. Es paciente para con todo y se acuerda de que somos polvo, dice, y nos perdona. Nos da oportunidad, segunda oportunidad. Hermanos, si aquí hay una persona que juzga a otras iglesias y dice, ahí son unos mundanos, sepa lo que a usted Dios no lo llamó a eso. Usted preocúpese de lo de usted. Cuidado y nosotros caigamos en el papel de Pedro, de sentirnos súper santos aquí. No, hombre, ya vamos a ver algunas cositas. Fíjense que dicen que había una señora, hermanos, que dijo, yo me voy de esta iglesia, porque aquí son unos mundanos y paganos. Y se fue con su hija, una joven. Me voy a otra iglesia. Cuando fue a otra iglesia, embarazada, le dejaron la hija en la otra iglesia. En la iglesia bien santa y todo, le dejaron la hija embarazada. Son realidades que pasan, hermano. Yo quisiera en esta mañana que nos vayamos dando cuenta, que vayamos mirando que todos aquí no estamos porque somos más buenos que otros. Aquí estamos por gracia, por misericordia de Dios. Hermano, ayer yo siento que Dios me dio un mensaje que ahí lo conservo. Dios me dio un mensaje en la oración de la mañana, me lo dio todo. Por cierto, allí lo ando escrito porque lo tuve que anotar. Hay ocasiones así. Dios me dio un sermón donde, hermano, si Dios tuviera que contar a cuántos a través de la historia, con el paso de las edades, a cuántos Dios ha tenido que restaurar, a cuántos ha tenido que perdonar. Oiga, usted y yo no estaríamos aquí. Hay gente a la que Dios ha perdonado, hermanos. Hay gente a la que Dios ha perdonado que en lo humano, usted y yo, sentimos que no merecen el perdón de Dios. ¿Qué pensar de alguien, de un asesino que toma a una niña, una bebé, una niña como la niña chatita, por ejemplo, unos 8 años, la toma, la abusa y después de abusarla la corta en pedazos, un brazo para allá, otro para allá, la cabeza para allá y la hacen como comúnmente se dice descuartizada y después lo atrapan y le piden perdón? A ver, ¿cómo mira usted eso? Humanamente uno dice, no tiene perdón, no merece perdón. Pero Dios sí lo perdona. Qué terrible.
Si Dios tuviera que dar testimonio, decir, mira, restauré a fulano, restauré a fulano acá, restauré a este otro. Y si Dios tuviera que dar testimonio a cuántos ha tenido que restaurar, a cuántos que se sentían sucios, miserables, llenos de podredumbre, sucios delante de Dios, sin derecho a levantar la mirada al cielo, y Dios los ha restaurado y les ha dado paz y les ha dado justicia y han recuperado aquel gozo de la salvación. Si Dios tuviera que dar testimonio de todo lo que ha hecho, olvídese. ¿Cuánto no hablaría Dios? Tremendo, no, tremendo. Uno debe reconocer, hermanos, que uno está por misericordia. Y con esto no quiero decir que en las iglesias se debe tolerar todo. Y que se debe, y que esta es una licencia para, no, a lo que estamos llegando es de que uno no se debe de sentir superior a los demás, de ninguna manera. Hay gente, hermano, que hasta pierde el gozo en las congregaciones, no se goza, porque todo el tiempo se está fijando en situaciones así. Recuerdo, hermanos, que hace un tiempo un pastor amigo me comentó que un pastor fue divorciado. Y cuando fue divorciado, hubo otro de la misma ciudad, conocido de él. Dice que tenía un programa en la radio y dice que estando en la radio empezó a atacar al pastor divorciado. Y empezó a decir, si yo fuera el día de mañana, yo tengo que recasarme y divorciarme y recasarme, yo dejo el púlpito, porque el altar es sagrado, porque el altar es el lugar de la gloria de Dios. Y empezaba a decir todo, lo cual es cierto, es el lugar sagrado. El detalle está que llegó un momento cuando exactamente, como decimos los salvadoreños, cabal le tocó a él. Le tocó divorciarse por la situación de la esposa. Y dice el pastor, ¿y usted cree que soltó el ministerio? No lo soltó. Pero antes de eso, hasta en público, en la radio, cada vez que iba al programa, la radio decía, esos pastores que están divorciados y que están al frente allí. Pero cuando le tocó, y no soltó el ministerio. Hermanos, lo que queremos decir es que uno no debe sentirse superior a los demás, porque aquí, por misericordia de Dios, es que uno está. Miren cómo está este Pedro, hermanos, aquí. Yo le voy a decir algo, el tiempo casi se nos va. Yo traía unas 3 lecciones que queríamos extraer de Pedro, pero miren, quisiera, hermanos, que viéramos para aquel que se siente súper espiritual, mejor que los demás. Aprendámoslo, hermanos. Nosotros no hemos sido llamados a condenar a otros hermanos de otra iglesia. No nos llamó a eso Dios. Para aquel que se siente súper espiritual, quisiera que viéramos esto. Si hay alguien aquí que se siente súper espiritual, yo quisiera preguntarle, a ver, ¿de verdad usted ya no siente una lucha con lo siguiente? Preséntenme por favor Mateo capítulo 15, verso 19. ¿Qué dice Mateo 15, 19? A ver qué dice. Porque del corazón salen los malos pensamientos. A ver, dígame el que se siente así, bien así, como Pedro. ¿Usted no le llegan malos pensamientos? ¿Usted no peca con malos pensamientos? ¿Tiene una mente? Porque del corazón salen los malos pensamientos. Vaya, vamos a pensar que usted no tiene malos pensamientos, no le llegan. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Usted no tiene ninguna lucha con eso? ¿No le gusta ninguna otra mujer más que solo la suya? ¿No le gusta ningún otro hombre más que solo el esposo suyo? Miremos, hermanos, Romanos capítulo 1, verso 29 al 31.
Romanos 1, 29 al 31. ¿Qué dice Romanos 1, 29 al 31? Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia. ¿Alguna vez usted es tentado, siente alguna vez poquito envidia porque... o usted nada de envidia le da, usted tiene el corazón bien limpio? Usted no es tentado a envidiar cuando a otro, más cuando usted no quiere que aquel prospere. Perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores. ¿Alguna vez ha murmurado aquí en la iglesia usted por alguna razón? O todo bonito y dice usted, no, si esta iglesia es santa, perfecta, ¿qué murmurar de esta iglesia? No, aquí, allí es la iglesia perfecta. ¿O alguna vez ha murmurado? Murmurador y anda, y ya te fijaste que cómo sube, y ya te fijaste que aquí, que allá, y al oído, ya dale, ya dale. Y aquel feliz estaba gozándose y de repente le puso atención. Tiene razón. No había puesto cuidado a eso. Y se le va enfermando y envenenando el corazón. Y de repente aquel ya tiene otro concepto. Y ya la cosa se... horrible. Murmuradores, dice por allí. Detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios. Usted es el más humilde de la iglesia. Usted no hay soberbia. ¿Soberbia qué es? ¿Qué es soberbia? Que aunque sepa usted que está errado y le dicen, mira fulano, si es que el color es blanco, te lo dije que es azul, te dije. El soberbio no acepta. Mira mi hermano, mira, el color es rojo, yo te dije que era rojo. Pues yo aunque sea rojo, lo que sea, yo voy a seguir creyendo que es blanco. Miren, el soberbio es así. Estas son las cosas con las que nosotros los cristianos somos llamados a batallar. Por eso el apóstol Pablo, por eso en toda la Biblia nosotros hallamos que la batalla del creyente es una horrenda batalla. Nosotros hallamos que esto no es sencillo, que esto en las fuerzas humanas, esto en las obras humanas no hay forma de ver victoria. Esto en lo humano no se puede. ¿Qué más decía por allí? Aborrecedores de Dios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Usted es tremendo, lleno de misericordia. Y termina diciendo por ahí que para ellos, a ver qué más dice el último. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Saltémonos a la más conocida, Gálatas capítulo 5 versos 19, porque manifiestas son las obras de la carne. Gálatas capítulo 5 versos 19 hasta el 21. ¿Qué dice Gálatas capítulo 5? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Y saben, usted sabe lo que Jesús dijo con respecto al adulterio. Oísteis que fue dicho allá en el antiguo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que de aquí para adelante, el que mira a una mujer y se formula imágenes y la codicia, ya adulteró en el corazón, dijo Jesús. Usted de aquellos que mira, a ver con los hombres. Usted es tan así que usted mira y no hay ningún problema. Miren, hermanos, uno no debería de imitar a Pedro en ese sentido. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hasta el 21. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que
practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Hermanos, démonos cuenta que nosotros no podemos sin Dios. Mirando todo esto, uno tiene que llegar a la conclusión: oh Jehová, es que yo estoy perdido sin ti. Lo que mirar esto debe provocar en nosotros lo que sintió aquel que fue al templo junto con el fariseo. El fariseo decía: Señor, tú sabes que yo soy mejor que este individuo que está aquí, este pecador. Yo siempre voy a la iglesia, yo siempre diezmo, yo ayuno tantas veces por semana. Señor, tú sabes que yo soy un santo tremendo puritano, pero este individuo aquí está tan perdido, Señor. Y aquel, dice la Biblia, el publicano, el pecador, decía: Señor, sé propicio de mi pecador. Tú sabes, Señor, que yo por mí mismo no puedo hacer nada. Estoy lleno de maldad y no hallo. Señor, soy un miserable espiritual. Ese hombre reconocía la pobreza espiritual. Ese hombre reconocía que si no fuera porque Dios le extiende la mano, él no puede salvarse a sí mismo. Él no tiene obras buenas. Es más, Isaías dijo que nuestras obras son como trapos de inmundicia por nosotros mismos. Hermano, aquí todo es que ciertamente la gloria sea para Dios. Es Dios, hermano, ayudándonos a nosotros. Y mire, esto lo que debe de provocar es que nosotros reconozcamos nuestra calamidad espiritual y darnos cuenta de que nosotros, sin Dios, sin oración, sin congregarnos, sin lectura de la palabra, sin ayuno, sin comunión con Dios, hermano, nosotros estamos pero perdidos. Esto, mirar nuestra calamidad espiritual, debería provocar en nosotros quitarme todos los derechos para juzgar a otro. Y debería de impulsarme a decirle a Dios: Dios, perdóname. Cada oración: Señor, solo por tu gracia. Señor, justifícame. Señor, esto debería provocar en nosotros estar dependiendo de Dios todo el tiempo. De rodillas, buscando a Dios, consagrándonos, buscándolo más, metido en su palabra, oyendo, hermano, las predicaciones de su palabra, oyendo, hermano, esto debería provocar en nosotros: Señor, solamente de la mano tuya yo puedo ser liberado de todo esto. Ayúdame, Señor, porque por mí mismo estoy perdido, Señor, estoy perdido. Eso debería de provocar en nosotros, pero no, algunas veces como Pedro: no, Señor, decía Pedro, aunque todos estos, pero yo no, Señor. Miren qué tremendo. Por eso, hermanos, cuando Pedro, y bueno, eso sigue más, pero por eso que cuando Jesús ha muerto y después se aparece, y ya cuando llegó donde Pedro, Jesús, hablando con Pedro, le dijo: Pedro, ¿todavía me amas más que estos? Miren, ¿se acuerdan que Jesús ya después se le apareció a Pedro y le dijo: Pedro, a ver, y de verdad, y tú crees todavía, a ver, Pedro, ¿me amas más que estos? Aquellos que Pedro había dicho: aunque todos estos, yo no. Por eso Jesús viene ahora: Pedro, ¿me amas más que estos? El mensaje para Pedro era claro. Los demás no dijeron: aunque vaya a la cárcel, Señor, yo nunca, aunque me muera. Ellos no lo dijeron, pero Pedro sí. Esto para Pedro era: qué vergüenza. Yo me sentía tan seguro, me sentía tan confiado, tan así. Hermanos, esto está claro. Uno debe de saber que en nosotros mismos, hermanos, si es que nosotros de verdad debemos de reconocer nuestra necesidad de Dios, nuestra calamidad espiritual, y decirle: Señor, si no es por tu gracia que me sostiene. Miren, hermanos, le voy a decir en lo personal, una de mis oraciones, yo a veces en mis oraciones lo voy a descubrir cómo hago yo. En mis oraciones yo uso algunas veces algo así, como esto, por ejemplo. Y yo oro. Primera cosa, la anoto. Mi confesión, por ejemplo. Confesión. En la confesión yo le digo a Dios: Dios, reconozco lo vulnerable que soy.
lo inclinado que soy, lo vulnerable que es mi alma. Señor, oro por mi propia alma. Te confieso todos los pecados que están enlistados bajo mi nombre. Yo a eso le pongo confesión. Eso soy yo. Después de eso empiezo a orar por otras cosas. Por ejemplo, oro por el ministerio. Señor, oro por el ministerio. Dame esto, Señor, dame sabiduría, dame entendimiento, dame comprensión, dame amor por los hermanos, dame amor por la obra, Señor. Todo en el ministerio. No permitas que yo sea causa de que otros blasfemen tu nombre, Señor. Esas son mis oraciones. Y lo apunto por el ministerio. Y luego sigo con otra. Y sigo con otra. Y voy poniendo allí. Pero entre todas, siempre tengo esto. Señor, produce en mi corazón el querer hacer tu voluntad, el querer trabajar para ti. Señor, no hay forma de que en mí se produzca el querer trabajar para tu obra. No, en mí, de mí mismo, no hay manera, Señor. Es necesario que la obra maravillosa de tu Santo Espíritu, allá donde no veo, Señor, así hablo yo. Usted será diferente, pero yo así oro. Señor, allá en donde yo no puedo mirar, hace esa obra, Señor, que yo no puedo hacer. Produce en mí el deseo de querer trabajar para tu obra. Que yo sienta cada mañana deseo de servirte. Que cuando me voy a la cama en la noche, me acueste, Señor, con el deseo de servir en tu obra. Son mis oraciones. Porque yo no quiero decir, soy aquí el mejor ejemplo. No, de ninguna manera. Pero hay que reconocer que de nosotros mismos, hermano, no, olvídese. Si de nosotros mismos nosotros solamente nos inclinamos hacia el mal. De nosotros mismos solo es para el mal. Solo si de nosotros mismos se trata, no dan deseos de trabajar en la obra. No dan deseos de venir a la iglesia. Hermano, es Dios que Dios mira que uno le dice, Señor, produce eso en mí, porque de otra forma no. Señor, yo reconozco lo vulnerable que soy. Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Produce eso en mí, como lo produciste, Señor, allá le decimos al Señor seguido eso, como lo hiciste allá con aquel varón, el que llegó el que permitió, Ciro, que cuando llegó al trono allá a Babilonia, aunque era un pagano, lo primero que llevaba en el corazón era, en cuanto llegue al trono, que se vayan estos para allá a su tierra otra vez. Dios había puesto en el corazón de Ciro el deseo de que estos se vayan para allá. Artajerjes, Nehemías orando para que el rey dijera, sí, está bien, ve a reconstruir los muros. Nehemías orando y ayunando, y Dios produciéndole el deseo en el corazón a Artajerjes. Cuando Nehemías vino al rey, Artajerjes le dijo, no solo eso, te voy a dar cartas, te voy a dar, dime qué más quieres, y le dio todo. Dios había producido en el corazón. Miren, Dios es tremendo, hermano. Por eso que hay que reconocer eso, que si no es Dios el que lo hace en uno, no, hombre, uno está, no, hermano. Pero miren, hermanos, voy a concluir diciendo, en la vida cristiana, si esto es una batalla, hombre. ¿Cuántos no ya trabaron el uniforme? ¿Cuántos no ya guardaron las armas? Están derrotados porque la batalla es fuerte. Cerremos diciendo, nosotros debemos de. ¿Qué dijo Jesús en las bienaventuranzas? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y quién es el pobre de espíritu? El que reconoce su condición espiritual, su calamidad espiritual, su miseria espiritual, su escasez espiritual. Señor, por mí mismo no hay forma. Lo único que hago, Señor, es rendirme delante de ti. Por eso vengo a orar, Señor. Por eso vengo a tu casa, al culto, Señor. Porque yo en mi fuerza solo mal produzco, Señor. Hacernos pobres en espíritu, reconocer eso. Hermanos, solamente tocamos, que tremendo, ¿verdad, hermano? Solamente tocamos el orgullo de Pedro. Miren, hermano, se terminó el mensaje, hermano. Venga el hermano del instrumento, venga el hermano que va a estar aquí al frente. Por favor, déme. Fíjense que solo vimos aquello de Pedro que decía,
Yo no me escandalizaré, Señor. Yo no. Y ahí lo vemos sintiéndose Pedro que pero aquí tenemos, hermano, uno debe reconocer, hermanos, humilde. Uno debe reconocer que nosotros no somos nada, no podemos hacer nada. Por eso, hermano, que esto nos lleve a depender más de la oración, que esto nos lleve a congregarnos más, que esto nos lleve a ser más misericordiosos con el hermano, más compasivos. Saben que, bueno, pero eso será en otra ocasión, que cuando Jesús restauró a Pedro, pongamos de pie, vamos a orar un momento, hermanos. Cuando Jesús restauró a Pedro, solamente le dijo: Pedro, ¿me amas? ¿De verdad me amas? Pedro, ¿me ama? Apacienta mis ovejas. Jesús no le anduvo diciendo, Jesús no lo anduvo confrontándole y diciéndole: ajá, Pedro, no que no. ¿Te acuerdas lo que me dijiste allá? ¿Te acuerdas? No que hasta juraste. No que, no, Pedro, que no. Miren, Jesús no anduvo con eso, solamente lo confrontó. Le dijo: Pedro, ¿todavía me amas? Después de esta lección que te ha llevado, ¿tú crees que todavía? ¿Qué creen que dijo Pedro? Bueno, Señor, la verdad que tú lo sabes. Con la cara para abajo. Tremendo. No, hermanos, aquí todo es dependamos de Dios. Cuanto más dependemos de Dios. Y otra cosa, hermano, démonos cuenta que lo que es gran peligro para nosotros es lo que hemos visto aquí. Miren los pecados que hemos visto aquí. Todos tienen que ver con lo interno del corazón. Todo lo que vimos aquí, con lo interno del corazón. Solo Dios puede ayudarnos a limpiar el corazón. Bienaventurados los de limpio corazón. El sacrificio, la sangre de Cristo es capaz de limpiar. Es cierto que todas esas cosas tenemos una batalla terrible contra eso, pero por eso es que el sacrificio de Cristo nos limpia de todo pecado. Qué tremendo. Por eso que eso no tiene precio. Eso es tan inexplicable, el perdón de Dios. Oremos, hermanos. Señor, en esta mañana te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Podemos mirar a aquel Pedro, Señor, que Señor se sentía bien seguro de sí mismo. Y no solo eso, Señor, se sentía con la libertad de expresarlo. Sentía, Señor, aquel hombre se le olvidó, Señor, que el ser humano por sí mismo no puede. Se le olvidó a Pedro, Señor, que él solamente podía, pero sostenido de tu mano. Se le olvidó a Pedro, Señor, y por eso se le hizo fácil, Señor, hablar. Por eso se le hizo fácil, Señor, abrir la boca y decir y prometer y decir tantas cosas que dijo, Señor. Pero, Señor, nosotros vemos ahora a través de tu palabra que la vida cristiana es una vida de sumisión a tu palabra, que debemos de depender de ti todo el tiempo, porque de lo contrario, Señor, somos como aquel terreno que sin sembrarle semilla produce maleza. Somos como aquel terreno que sin echarle semilla produce espinos. Así somos el ser humano, Señor, pero gracias a tu misericordia, que esta palabra, Señor, nos impulse a depender más de ti, a abandonarnos en ti, a rendirnos a ti, a buscarte a ti, a abandonarnos y reconocer que en nosotros no hay nada bueno, Señor, y que nuestra justicia solo puede venir por el sacrificio tuyo, Señor. Que esta palabra nos haga más humilde, Dios mío. Esta palabra nos haga más humilde, que reconozcamos la pobreza espiritual que tenemos. Señor, ayúdame para venir más a las oraciones. Ayúdame para congregarme más. Ayúdame, Señor, a alimentarme de ti, para poder, Señor, continuar en esta batalla, en este caminar de la fe. Ayúdame, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Hemos extraído esta lección de allá de aquel hombre, el apóstol Pedro. Hemos extraído, Señor, esta lección de la vida de Pedro. Aquel tremendo hombre, Señor, que tú utilizaste en gran manera.
que después de estas experiencias, de estos errores, de esta caída, tú lo utilizaste en grande manera. Gracias por darnos tu palabra. Gracias por darnos tu palabra. Si a esta reunión vino una persona que quisiera entregarse a Jesús, si a esta reunión ha venido una persona que quiera entregarse a Jesús, reconciliarse con el Señor, esta mañana le invitamos, solo si lo hay. Si a nuestra reunión ha venido una persona que todavía no está a cuenta con el Señor, venga a Jesús. Si lo hubiese, le decimos: venga, oramos por usted con mucho gusto. Le esperamos. Si hubiese una persona entre nosotros que quiera reconciliarse con el Señor, alguien que reconoce que no anda bien con el Señor, alguien que entiende que necesita enmendar sus pasos, alguien en esta reunión que reconoce que anda mal, le invitamos esta mañana, solo si lo hay. De otra manera cerramos este espacio. Señor, gracias. Hasta aquí llegamos con el tiempo de tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu